Hoy es miércoles 13 de septiembre del 2023 y continuamos con el capítulo de APA. Este grupo de investigación pertenece al capítulo de APA, que es cómo nos cambia un mundo que cambia. Y tenemos hoy una muy interesante actividad, el Jardín de los Senderos que se bifurcan, intersecciones psicoanalíticas, que va a ser presentado por el licenciado Sebastián Revere, y lo va a coordinar toda la actividad Karin Gabriel. Así que estamos todos preparados para escucharlos, para que Karin lo presente a Sebastián y para irnos por esos senderos que se bifurcan, como anuncia el título del trabajo, entre todos, ¿no? Descubriendo nuevos territorios de oscuridad también, ¿no? Y de descubrimiento. Así que, Karin, te escuchamos y estamos todos dispuestos a escuchar y los invito a todos a apagar el micrófono. Yo se lo voy a apagar a Patricia. Ah, ya lo logró apagar. Y voy a apagar el mío también. Bueno, voy a leer un breve CV resumido y realmente muy interesante, no solo por su participación profesional, sino por otras actividades interesantes que él realiza. Bueno, el licenciado Revere, psicólogo de UBA, Universidad de Buenos Aires. Actualmente está cursando el doctorado USAL dirigido por Moti Benjakar. Es facilitador de Factores Humanos y CRM, el CAP, que es la Escuela Técnica de Aviación Profesional. Psicología Aeronáutica, UBA INMAE, Universidad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Especialidad en Psicoanálisis y Accidentología en CIPEA, Psicologías para el Estudio y Prevención de Accidentes, instructor nacional de natación, instructor de buceo e instructor de primeros auxilios. Actividad docente. Instructor de accidentología en la sala de ortopedia y traumatología del Hospital de Agudo Juan Fernández. Profesor de la materia accidentología psicoanalítica en CIPEA, profesor adjunto del doctor Julio Granel en la cátedra Introducción en la obra de Bion en CIPEA. Febrero 2021, profesor del curso de extensión Situaciones de Cambio, Accidentes y Pandemia en IUSAM, Instituto Universitario de Salud Mental. Muy bien, después de esta pequeña presentación podemos empezar a escuchar el trabajo. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Los saludo a todos. Me emociona mucho cuando le nombran a Julio porque yo trabajé con él 20 años y es un poco mi formación es esa. Y aparte que era mi abuelo, era mi amigo y compañero, así que y acá estoy dando esta charla en el consultorio de él. Acá tengo una obra de Hilda que la muestro brevemente para que se emocione un poco Hilda, solamente ese es el propósito. Eh, y bueno, Es voy el cuadro de Bion, sí. a ver. Me considero un psicoanalista bioniano, digamos, humildemente, pero y voy a leer este trabajo que tiene un tono literario, así que es un trabajo con esa, con la idea de esa perspectiva. El jardín de los senderos que se bifurcan, intersecciones psicoanalíticas. ¿Quieren que proyecte el texto o lo tienen todos? Lo tienen, Así perfecto. se puede compartir. Va, yo no lo tengo, pero si no te escucho. Y después, si lo puedes, lo mandas, por favor. Bueno, Sebastián, después lo Sebastián, envío entonces. ¿no lo podés No lo estoy escuchando compartir ahí. no lo podés compartir en la Me tendría pantalla? que habilitar Hilda a compartir pantalla y entonces ahí lo puedo proyectar. Hilda, no estás muteada. Sí, ya lo compartí, sí. Perfecto. Ahí pongo compartir pantalla. Así.
siempre pido permiso al autor si lo quiere distribuir o no, ¿no? Porque a veces son trabajos que están en vías de edición, entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, es mucho Bueno, mejor seguirte con con el trabajo. me avisan cualquier cosa si no se ve bien. Leo la cita. La capacidad de un hombre para estar en medio de la incertidumbre, el misterio, la duda, sin una ansia exacerbada de llegar hasta el hecho y la razón. John Keats. Tenía que enceguecerme artificialmente para dirigir toda la luz sobre un punto oscuro. Freud, carta a Lu Andrea Salomé. Premoniciones. Elegí para este ensayo el texto de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, del libro Ficciones, por distintos motivos. Algunos los conozco y otros los intuyo. Primero, porque es un cuento que está de alguna manera ligado a la ciencia y a lo científico, y me acerca entonces a preguntas sobre el azar, el destino, la verdad, la libertad. Luego, porque recordando la frase de Freud, podemos proponer como postulado que observar la ficción intensamente nos permite intuir mejor la realidad. También, finalmente, era uno de mis cuentos favoritos en mi adolescencia y entiendo mi propio cambio de posición de adolescente hacia la adultez en el abandonar la creencia en un destino, sentido del universo y pasar a este estado de incertidumbre, iba a decir resignada, digamos absurda. Ficciones. El cuento es una pieza policial, nos alerta Borges en el prólogo. Durante la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, Xu Xun, antiguo catedrático de inglés, es descubierto como agente alemán y perseguido por el incansable capitán inglés Richard Madden. Me detengo para asociar con algo interesante de los policiales, en especial en los denominados policiales negros. Tomemos a Raymond Chandler. La trama nos muestra que existe una verdad, aquella solución a la que llega la policía para resolver el crimen, pero que convive con otra verdad más profunda. Esta última es a la cual la policía no quiere o no puede o le resulta demasiado caro acceder. Allí aparece la figura del detective independiente, Philip Marlowe. Es decir, la justicia a la que accede la ley no es tan justa respecto a la verdad de los hechos, sino que se ajusta a lo probable, a lo comprobable, a las apariencias, a lo evidente. Podría haber también una ciencia apegada a la evidencia, al establishment, que solamente puede acceder a aquello que puede comprobar con las herramientas actuales, y una ciencia que empuja los límites y puede acceder indirectamente a algo por fuera de lo evidente. Borges, veremos, propone el interjuego de otro tipo de dimensiones en su policial. Chu Tsung asume su final, pero debe cumplir una misión. En su vida, cada detalle mínimo puede torcer su suerte. Sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba, yo estaría en la cárcel o muerto. Para realizar su plan, debe viajar a un suburbio de Fenton al encuentro de un sabio desconocido. Por una convergencia borgiana, el sabio reconoce en él al nieto de Xu Pen, gobernador de Yunnan, quien renunció al poder temporal para escribir una novela y para edificar un laberinto. Me da la impresión aquí que el cuento gira en torno a la pregunta sobre si hay una meticulosidad del destino. Desde los griegos, los hombres han jugado con la noción de destino en su doble acepción de sino y de destinación. A veces los sucesos de nuestras vidas parecen armados, ajustados con el cuidado y la exactitud de los engranajes de un reloj, y otras parecen transcurrir en un gran caldo de azar lábil y permisivo en el que flotamos sin sentido. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Xu Pen, opta simultáneamente por todas. La idea es simple pero brillante. La vida es un laberinto hecho por las decisiones que tomamos. En la medida que tomamos una decisión, abrimos universos paralelos en donde ocurren las distintas opciones. Se podría hablar aquí de la duda neurótica, de la extorsión del otro lugar,
pero prefiero no tomar ese camino. Diré que esta duda se sostiene en poner afuera una tensión para evitar un trabajo interno mucho más profundo de construir el propio deseo y elaborar lo imposible de la omnipotencia, integrar los aspectos buenos y malos o asumir la castración simbólica. Más interesante me resulta la idea de Bion, quien destaca que la mentira, figura de la ficción, es la entrada al espacio psi. En esta categoría, los pensamientos, sean en forma de interpretaciones, opiniones, teorías científicas, filosóficas o políticas, o doctrinas religiosas, adquieren la forma de un enunciado para enmascarar y defenderse de la angustia ante lo desconocido. Esta es la ubicación que debe ser provisoria de muchas elaboraciones intelectuales que en última instancia son barreras protectoras ante el no saber. A diferencia de Newton y Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos, en algunos existe usted y no yo, en otras yo, no usted, en otros los dos. Tal parece, tenemos bloqueado el acceso a un tiempo, a una verdad, a una realidad o a una libertad absoluta. Nos encontramos limitados incluso por las propias estructuras semánticas con las que conformamos nuestro pensamiento, con el cual queremos organizar la experiencia. Este sesgo está potenciado aún más cuando intentamos comprender algo del discurso del paciente, ver el concepto de indagación en Bion, que luego lo toma como Edipo, ¿no? Es conveniente tomar los hallazgos y accidentes creativos en esa disparidad subjetiva. Alberto Rojo destaca la anticipación del cuento de Borges a los postulados de Hugh Everett III respecto a la física cuántica. En tanto, ambos, Borges primero, plantean un universo que se divide ante cada decisión. La interpretación de los mundos múltiples es un intento de responder al problema de la medida o de la aproximación y medición de elementos cuánticos, es decir, cuando un observador modifica el sistema al intentar medirlo. En la física cuántica, a diferencia de la física newtoniana, se admite la posibilidad de que el átomo se encuentre en una superposición de estados antes de ser observado y en un estado definido después de serlo. Desde el psicoanálisis estamos acostumbrados a estas coordinaciones hermenéuticas, el efecto que produce la subjetividad, o sobre los recuerdos la aproximación que hacemos sobre los mismos. Jorge Wagensberg señala la necesidad de sostener una actitud doble, indeterminista científica para el progreso del conocimiento y determinista para la aplicación y descripción del mundo. Arte y ciencia son resultado de dos movimientos de aproximación al conocimiento, ambos necesarios. Xu Xun tiene como misión enviar un mensaje y elabora el plan de consignarlo a través de un acto. Se acerca al desenlace. Sabe que Maiden se aproxima y debe ejecutar su plan. En ese momento de decisión emergen preguntas de máxima conciencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A qué supeditamos nuestras vidas? ¿Por qué valores y decisiones nos definimos? El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre. No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contrición y cansancio. De alguna forma, en toda encrucijada en la que se pone en juego quién uno es, está implícito el debate entre la vida y la muerte. También como Xu Xun, se me ocurre la idea de que con nuestros actos transmitimos mensajes secretos, quizás a los dioses que nos espían, quizás a nosotros mismos del futuro, quizás al destino o a otro narrador secreto o a nuestro analista. Y a diferencia del Xu Xun, sin saberlo, encriptados resultan infinitos. Cada vez que revisamos nuestros actos podemos encontrar nuevos sentidos y significados.
Como analistas, por supuesto, abandonamos la idea de modificar el pasado, pero podemos modificar la forma en que lo pensamos y entonces en la que somos pensados por él, y también los riesgos que esto implica, por ejemplo, la preocupación. El mensaje se transmite a través de un acto. El registro de esta cesura entre la expresión en palabra y la expresión conductual o corporal, esta cesura diferencia al pensamiento, la ficción, del territorio de vida o muerte del cuerpo. Continúa el relato. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo. Supongamos que es algo así, que el paso del tiempo es el paso de sistemas estables a sistemas inestables, a nuevos sistemas estables. Uno pierde cosas y deja de ser quien era. Nos lanzamos hacia el futuro y a veces las estructuras del pasado asfixian y otras no pueden contener tantas preguntas. Ante cada una se abre una posibilidad de expresión del ser. Voltaire dice, la duda no es un estado agradable, pero la certeza es un estado ridículo. A lo mejor de eso se trate la ciencia, acceder a continuas y móviles certezas ridículas en un marco de duda creativa. Destino. Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el de mi muerte implacable. El ejercicio de leer a Borges nos moviliza a tener que desconfiar del narrador, incluso de las citas que pueden ser apócrifas. Quien nos lleva por el camino del cuento y quien parece ser la voz objetiva es también un artífice de la ficción. Borges imagina una Sherezade contando en una noche la misma historia de las 1001 noches, por ejemplo. Esto que es no deja de ser lo que podría haber sido. Lo central de este pensamiento es la libertad, entendida no como elección, sino como posibilidad de dudar del destino. Esa fractura con lo real son las ficciones. La ficción es parte de la realidad, pero no es real. Hay un deslizamiento. Podemos pensar que en ese momento en que el universo se divide por una decisión, deja algo, algunas astillas, unas partículas del otro universo que de alguna forma inquietan el nuestro. Pueden discutirse de forma muy interesante los alcances del psicoanálisis respecto a lo reprimido, lo representable y lo irrepresentable, lo traumático, los procesos terciarios, etc., pero no al psicoanálisis en tanto ejercicio de libertad. La salida de ese destino, ese es el aspecto más íntimamente científico a mi entender. El paso del laberinto esotérico al laberinto exotérico. Siempre pensé a las intervenciones e interpretaciones psicoanalíticas no como una verdad revelada, sino como una adjudicación que nos puede propiciar un cambio de perspectiva, la salida de algo en lo que estamos sujetados. Por supuesto que se puede intentar sustituir ese destino trágico de las infinitas vivencias yo por uno pragmático, por un plan. Pero el pensar calculador, Heidegger, no es lo suficientemente dinámico como para adaptarse a las circunstancias dialécticas de la vida. Como destaca Freud, la fantasía en su costado elaborativo permite independizarnos de la realidad y en su formato de deseo tramitar las decepciones de la misma. Necesitamos evitar una teoría cerrada del mundo y utilizar el pensamiento y la teoría para acompañar los hechos de forma tal que se respondan algunas preguntas y se generen otras nuevas. Castoriadis destaca que la necesaria doble ilusión de la teoría cerrada es que el mundo está hecho ya desde siempre, que puede ser poseído desde el pensamiento. Las instituciones palabra tampoco están dadas una vez y para siempre. Son el campo de tensiones constantes, porque el conocimiento científico nunca se cierra, salvo en recortes. Su tendencia debe ser la de abrir nuevos caminos. La paradoja del conocimiento, cuanto más sabemos, accedemos a más preguntas, por lo tanto menos sabemos. Desesperado intento de encontrar un sentido a la indiferencia, injusticia y silencio del mundo. Escribimos entonces, delineando eso imposible, inaccesible, rodeando algo impensado. Otras ficciones.
En la Nochebuena de 1938, Borges tuvo un accidente que lo cambió. Se golpeó la cabeza contra el marco de una ventana. Estuvo grave, la herida se infectó, tuvo, según el relato de la madre, alucinaciones por altas temperaturas. Hacía pocos meses había muerto su padre. Ahora él vivía en primera persona una experiencia cercana a la muerte. Esta experiencia personal es la base del que Borges considera tal vez su mejor cuento, El Sur. En su convalecencia comenzó un nuevo estilo de escritura, la ficción. Granell destaca que ese cambio pudo darse a partir del accidente, aunque ya estaba presente movilizándose en su interior. Señala el estado de alucinosis descrito por Bion como condición esencial para la inspiración y creación. Hasta un cierto punto, es necesario desarmar el mundo para armar uno nuevo. La ficción, pensábamos en el artículo Accidente y Cambio en Jorge Luis Borges, le permitió dominar una realidad perceptiva siniestra, la pérdida del padre y la disminución de su vista. Se sustrae a través de la escritura de quedar confundido, mezclado, con identificaciones indiferenciadas de padre-madre. Salir del accidente como destino implica entrar en contacto con el sentimiento de lo absurdo. El accidente como destino, el destino como accidente. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya lo ha cumplido, debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Estamos en el universo en que la tostada cae del lado del dulce o del otro. ¿Cuál es nuestro sendero? ¿Drama, tragedia o comedia? El destino, pensado como algo inevitable, es un accidente en tanto se vuelve independiente de la voluntad del sujeto y se le impone como una fuerza entre la cual puede chocar, transformarse y rodar con ella. Pero no es esto lo que propone Borges exactamente, sino que se sitúa en el momento de la decisión donde surgen múltiples escenarios posibles. Esto es lo que denominamos dilema ante el cambio. En el accidente postulamos que hay un mensaje encriptado. Difícilmente no se le otorgue inconscientemente un sentido y significado, el cual hay que desanudar para salir de la vivencia de destino y empezar a elaborar las consecuencias corporales, materiales, sí, del accidente. Planteamos que hay una idea de cambio que está presente previamente al accidente, hay un choque interno que interpela a las partes más conservadoras que se oponen al cambio y del cual el choque externo, accidente, es su contraparte corporal por omisión o por proyección, es decir, por quitarle fuerzas a la carga sobre la realidad o por proyectar sobre ella los dilemas internos. Como decíamos antes, la ficción invade al cuerpo y puede leerse o descifrarse, pero el cuerpo es el límite, el idioma ya es otro. Hasta ahí el trabajo. Bueno, ante todo un aplauso, nos podemos desmutear y entrar a participar. Realmente es Excelente trabajo. excelente. Bien. No sé si querés introducir con algo, Karin. Bueno, están muy claras las ideas de Bion, tu propia concepción filosófica y también de vida, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo cotidiano que realizamos todos nosotros, no solo en el consultorio, sino también en estos grupos. Muy interesante tu trabajo, realmente muy bueno. Bueno, si alguien quiere participar, lo que les voy a pedir, por favor, que levanten la mano, ya sea en el Zoom o así directamente, y yo les voy a ir dando la palabra. Y tengamos en cuenta que nos quedan 45 minutos. Bueno, sí, yo quería ante todo agradecerte, Sebastián, que traes estas temáticas. Hemos tenido un largo recorrido también, muchos de acá y yo personalmente, con Julio y con todo lo que él nos trajo sobre su teoría sobre los accidentes, sobre sus conocimientos de Bion y sobre todo de su valía
profesional y humana, ¿no? O sea que siempre fue una enseñanza, y yo te veía siempre con él también, y por supuesto estoy muy conmovida de que vos continúes y amplíes y te bifurques por otros senderos con esas puertitas, ¿no? que abrió y que vos las seguiste y las seguís, digamos, enriqueciendo, ¿no? Y sobre todo haciendo entrar al arte y haciendo entrar al psicoanálisis. ¿Qué te puedo decir? Ese interjuego, ¿no? Como cuando decís la frase digamos, que para Freud mismo dice la importancia de la fantasía y la importancia del deseo, o cuando decís que no se puede tener un pensamiento calculador, como dice Heidegger, porque lo calculado no se adapta, digamos, a la dinámica, al pensamiento, a la dinámica del pensar, ¿no? El interjuego entre la ficción y la realidad. Son todas temáticas que realmente nos maravillan. Y el tema de la mentira, que anduvo dando vueltas acá en el grupo, y que yo siempre marqué la importancia de la mentira en los niños, que necesaria es que puedan mentir, ¿no? No digo una mentira patológica, ¿no? Pero cuando empiezan a mentir, empiezan a armar su mundo, ¿no? Su pequeño, te voy a decir una mentira, y lo dicen a los gritos a los 3, 4 años, 5, cuando descubren de alguna manera de dónde vienen los niños, cuando empiezan a descubrir la sexualidad. Y esa mentira va armando el espacio interno, y ya en la adolescencia las mentiras son más grandes, digamos, pero que de alguna forma se los van discriminando, van armando su propio mundo entre esa ficción armada por la mentira, ¿no? Que por supuesto todo depende del grado, ¿no? Hay mentiras que son patológicas, pero otras que son discriminativas, que son al servicio de la discriminación, esa necesidad de la ficción, para al mismo tiempo acercarnos un mundo y separarnos de ese mundo. O sea que nos hiciste pensar mucho esa importancia de observar la ficción profundamente, que nos permite intuir mejor la realidad, ¿no? Es decir, me parece que es una frase, te voy a decir la frase que yo destaqué, que me impresionaron muchísimo. Bueno, por supuesto, cuando Bion habla de la mentira, la figura de la ficción es la entrada al espacio psi, ¿no? De alguna forma son ubicaciones siempre provisorias, eso de lo provisorio, de los modelos descartables, ¿no? Es decir, de no tomar a las teorías como dogmas, ¿no? Sino como estaciones, digamos, ni como estaciones terminales, sino estaciones de tránsito, como tránsito a las teorías, no como dogma, que es tan importante en este momento, ¿no? Y por eso aparecen en vos los mundos múltiples, cómo se modifica un sistema con la presencia del observador, la relatividad, y nos hiciste pasear por el arte y por la ciencia, ¿no? Como dos movimientos de aproximación al conocimiento que son tan necesarios, ese paseo por el arte y por la ciencia, y realmente toda la mención que haces a lo encriptado, ¿no? Y lo encriptado también en el accidente, que nos permite a veces encontrar nuevos sentidos y significados, como el que vos traés con respecto a Borges, que nos abrís todo un panorama que creo que muchos de nosotros desconocíamos, ¿no? Eh, y bueno, no quiero seguir porque hay mucho para decir, pero cuando hablas de Voltaire, que dice la duda no es un estado agradable, ¿no? Pero la certeza es un estado ridículo. A mí me parece esa frase una perla que la vamos a incorporar al espacio Bion y a cómo nos cambia un mundo que cambia. Es realmente una perla. La duda no es un estado agradable, pero la certeza es un estado ridículo. Realmente muchísimas felicitaciones.
por todo lo que traes, por la palabra amordazada en el síntoma, la palabra quizás amordazada en el accidente, ¿no? El cuestionamiento del pensar calculador, que no es lo suficientemente dinámico, la importancia del costado elaborativo de la fantasía, ¿no? Que nos separa de la realidad y tiene algún formato, como decís, de deseo para tramitar las decepciones y las depresiones también, ¿no? Bueno, todo lo que abrís. Así que los escuchamos a todos los que quieran preguntar y ¿Puedo contestar ahora? Si sí, hacemos... sí, ¿Sí? sí, sí, así se van animando. Dale, dale. No, Hola Larisa que estaba ahí, desde Madrid Larisa, ¿no? Sí, bueno. ya entró a Europa. Sí, Bueno, luego mandamos el trabajo, está abierto a compartirlo. Condenso algunas cosas de tu comentario. Es un trabajo que tiene un tono literario, no sé, traté de leerlo con ese tono, digamos. El tema del cálculo y el pensar calculador, la teoría del pensamiento de Bion, como la entiendo, viene en parte, digamos, como el bebé, él plantea que hay ideogramas, ¿no? sí. Es decir, que se puede pensar antes de la representación palabra. Y para eso yo entiendo como que un bebé, imaginemos, eh, que puede detectar ciertos ritmos en la casa, en los movimientos de la madre, y que puede tener esas percepciones y utilizarlas para hacer un cálculo, dice Bion, para anticiparse de alguna manera a lo que va a pasar. Ah, cuando mi mamá hace esto, después hace esto otro. Pero no a través del razonamiento, a través de la palabra, sino desde las percepciones que se las represente, las puede manejar y entender los ritmos de esa movilidad. Y hay convenientes pruebas que nos muestran que nuestra percepción también está construida y es un acto creativo. Aún la percepción. A mí me gusta un término que inventé un poco, es el de, en vez de ideogramas, de perceptogramas. Como si Ujú. Bion como tomando esto de Bion de los ideogramas como elementos perceptivos que se organizan y, y de alguna manera el chico los puede utilizar para armar un pensamiento o también Susan Isaac toma algunas cuestiones relativas a esto, más o menos. eh, este, y lo central en la creatividad, ya la percepción es una construcción creativa. Lo tomamos como algo dado porque, bueno, por el desarrollo, cómo se desarrolló el ojo en relación al ambiente, pero también en eso hay una percepción, hay distintas muestras de que eso funciona así. Eh, y siempre hacemos aproximaciones a O, digamos, ¿no? Aproximaciones a la verdad, aproximaciones las teorías científicas son aproximaciones a esa verdad. Eso, por un lado. Después, la cita que vos pescaste, siempre pescás muy bien mis citas y algunas cosas sobre el creador literario del fantaseo, es en realidad una especie de homenaje también a Julio, uno de sus trabajos que era sobre este tema, sobre el creador literario del fantaseo en Freud. Eh, Así que también como que un poco este trabajo también viene en ese orden de rescatar lo imaginario como algo central, la imaginación como algo ontológico en el humano. Muchísimas gracias por todo lo que abre, ¿no? Tu trabajo. Ahí, Karin, queda en tus Sí, manos. sí. A ver, Oscar quiere hacer un comentario. Adelante. Bueno, felicitaciones, Sebastián, es un trabajo
excelente, me ha hecho pensar muchísimo y también los comentarios de Karin y de Hilda. Yo me voy a referir a Sándor Ferenczi, y lo que me parece que puede entrar en diálogo con tu trabajo, ¿no? Cuando vos señalás que flotamos sin sentido, ¿no? Y los policiales son negros, y un universo que se divide en una decisión, Bion, vale el fallido, Ferenczi en Talasa habla de, como todos sabemos, de que los humanos somos descendientes por filogenia de toda la vida en el universo y en la Tierra. Y por el otro lado también la ontogenia, es decir, cómo cada uno nos vamos construyendo. Por ejemplo, Julio Granell con su teoría, Borges con sus ficciones. Y en este sentido, pienso que cuando vos terminás el trabajo, el cuerpo es el límite, el idioma es otro universo. El cuerpo es un universo también desconocido para nosotros mismos y que encontramos vía la percepción algunas cuestiones, como vos lo decís. Me parece también un hallazgo el perceptograma, es decir, me Sí, lleva a omega y me lleva a omega en el proyecto, a la percepción omega, y cómo si lo graba o no lo graba. Y estas cosas me parece que son centrales, es decir, tolerar ese universo que está todo el tiempo en expansión y que nosotros somos parte del universo y que poco sabemos de nosotros mismos. Y con esto termino con el comentario que teníamos antes sobre el COVID, ¿no? ¿Cómo nos vino a traer una vez más a la humanidad un virus que no lo vemos con nuestros ojos, pero que sí en el perceptograma lo grabamos, ¿no? Con temor, y cómo nos baja la omnipotencia, es decir, que no somos el centro del universo. Sí tenemos la palabra, como vos terminás de decir, y a través de ello podemos hablar de muchas cosas, pero tenemos que incorporar al ecosistema lo que nos rodea, los animales, las plantas. Los otros días leía que las plantas, como sin tener pies, se mueven, seducen a alguien para que transporte su semilla a algún otro lugar. Y los animales también, los pájaros son científicos, nos observan a nosotros qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Así que me parece que tu trabajo es maravilloso y el tema del arte y la ciencia, como rescataba Hilda, ¿no? El arte surge de lo más profundo de un sujeto humano y se deja llevar, ¿no? Y sale ese cuadro o ese poema. Muchísimas gracias. Disculpen la prolongación por ahí. No, no, muy lindo comentario. Este, y rescato muchas cosas de las que decís. Cuando haga el trabajo del perceptograma, lo compartimos. Este, sí, había hecho una vez un trabajo que presenté sobre las fuerzas centrípetas y centrífugas, que también tiene algo que ver con esto, que era un trabajo que hice un poco para ver a ver cuánto yo podía tolerar cierto pensamiento, digamos, de cómo se organizan las cosas en el destino de una persona, digamos, ¿no? Porque me parece como que algo central en esto es, a veces cuando discutimos la psicosomática, bueno, me hacen ruido algunas cuestiones, como que tiene una personalidad cancerosa, por ejemplo, ¿no? Y a mí me genera un poco de ruido ese tipo digamos, de frase sentencias, tan determinista, digamos. sentencias. Claro, como una sentencia, tal cual. Y entonces, bueno, armé ese trabajo sobre cómo, en parte para tomar un poco el accidente, como algo producto de un gradiente, que de repente el gradiente se empiezan a
cargar elementos sobre ese, por ejemplo, elementos beta, sobre ese gradiente, y entonces lo que empezaba a funcionar para evitar los accidentes, termina funcionando para generar accidentes. Todo lo que trabaja en el cuerpo para evitar una enfermedad, termina trabajando para para que emerja esa enfermedad. Era un poco lo asocié con eso, no sé, el comentario tuyo. ¿Puedo dialogar un segundito más? Sí, El tema de la psicosomática. Antes también de comenzar esta reunión hablábamos de la psicosomática. Esto del carácter cancerígeno, es decir, si nosotros en la transferencia del paciente, sobre todo psicosomático, pero cualquier paciente, nos transmite sobre nuestro cuerpo y nosotros no nos damos cuenta de ello en la contratransferencia, por ahí podemos actuar y de ahí el peligro también de nuestro trabajo, ¿no? Como decía Darío Sor, nuestro maestro en sí, bio, ¿no, Hilda? Las irradiaciones no solo son mentales, también son corporales. Yo le he llamado a eso transferencia corpórea de órgano y contratransferencia corpórea de órgano. Es decir, que nosotros los humanos, los psicoanalistas, registramos todo eso todo el tiempo. Por eso tal vez una contraactuación sería el carácter cancerígeno que tiene este hombre, pero porque nos asusta a nuestra propia muerte o nuestra posibilidad también de pasarla mal. Muchas gracias. Ahora tenemos a Mirta y después a Susana. Mirta. Ahí está. Bueno, antes que nada, quiero felicitar al presentador de este hermoso trabajo, realmente un trabajo muy, muy interesante, muy creativo, y yo me encuentro en la duda, ¿no? La duda en este estado que, según él mismo ha comentado y ha comentado Hilda, no es un estado agradable. ¿Por qué? Porque investigando sobre el desarrollo de la inteligencia, he leído y he aprendido, digamos, y lo he dado como una certeza, pero ahora realmente me estoy en otro lugar, digamos, ¿no? Dudando mucho de esto de que el pensamiento y el lenguaje marchaban en forma paralela. Estas ideas de Piaget, desde la psicogenética, ¿no? Donde muchas veces hemos repetido que solo pensamos en palabras, ¿verdad? Entonces, realmente este hallazgo del perceptograma me parece muy, pero muy interesante y me gustaría tener más material al respecto, es lo que te voy a pedir. Bueno, sí, Bueno, es Bion probable. y Piera Oranier sí, Bion habla de ideograma y Piera Oranier habla de pictograma. Sí, Esos son los antecedentes. Yo el sí, concepto que digo perceptograma es como un concepto como más psicosomático, quizás, como más desde con esa búsqueda inventé esa palabra. Perdón que te sí, interrumpí sí, no, 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 y estoy de acuerdo en esto que vos, yo soy observadora psicoanalítica de bebés, y muchas veces pensé en esto, en los bebés justamente, cuando anticipan, ¿verdad?, lo que va a ocurrir. Y lo podemos observar, que el bebé sí, anticipa las sí. acciones, ¿verdad? Y inclusive por eso decimos que es importante que la madre establezca rutinas, ¿verdad? Para que el bebé pueda anticipar de alguna manera lo que van a hacer con él. Entonces,
esto que vos trajiste de que hay elementos perceptivos que se organizan, me parece un dato muy interesante y a seguir investigando. Muchas Gracias. gracias, Mirta. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Susana. Después siguen Ana María y después Viviana Calma. Bueno, Susana. gracias Sebastián, por traerme a Borges, que todos saben que a mí me gusta mucho, y que de alguna manera, cuando él habla del laberinto, y que creo que es importante el concepto que vos traes, como que el laberinto es el mundo y el universo. Y esto es infinito, por eso el hombre no puede escapar del laberinto. ¿Qué tendrá que ver esto con nuestra clínica y la actitud del psicoanalista? Para mí es fundamental, porque tiene que ver un poco con lo que vos decías recién con el carácter cancerígeno. Es decir, con los dogmas que a veces los analistas tenemos, algunos, ¿no? Donde entonces eso obtura la posibilidad de lo cuántico que trae también Freud y Bion, que tiene que ver justamente con lo infinito. Recién cuando hablaba Mirta, para muchos de nosotros es fundamental otro aspecto que vos traes, que es el ritmo. Es decir, toda la escuela francesa trabaja sobre eso. Entonces, ¿qué significa, uniendo un poquito a lo que decía nuestro amigo Oscar, ¿no? Cuando nosotros dejamos el hombre, el ser humano, deja de ser el centro del universo, como está pasando con toda la naturaleza, que cree que puede superar a la naturaleza o ser mejor, y deja ese lugar antropocéntrico, las posibilidades son otras. Y en el cuento de Borges, donde de alguna manera siempre el final es distinto, y por eso él dice que el destino nunca se sabe, porque abarca todo su ser. Y cuando nosotros trabajamos con un paciente, nunca sabemos realmente por dónde vamos a ir. Podemos tener una idea, pero si nos cerramos, no le permitimos justamente a que se abra y que nosotros también. Muchísimas gracias por tu trabajo. Está buenísimo. Esto último que decís me hace acordar más al cuento Sur, que no sé si se acuerdan del cuento del Sur, que queda el cuchillo, el tipo sale a enfrentarse a un duelo y queda ahí, queda el cuchillo en el aire, por decirlo de una manera, Siempre ¿no? Borges hace eso, hace jugar a los cuchillos, pero donde una palabra puede cambiar todo. Y esto me parece que es importante para nuestra cabeza, nuestro trabajo y en la vida, ¿no? No ser... Yo tomo todos estos, para mí todos los conceptos de los autores suman, digamos, ¿no? Pensar en una fantasía detrás de una enfermedad, o lo que me parece es que lo que ordena eso es la dirección de la cura en la salida de ese determinismo, porque cuando hay algo corporal hay un determinismo o algo que viene con mucha arbitrariedad y muy autoritariamente a decirnos quiénes somos cuando hay un accidente o cuando hay una enfermedad, y a ponerse en el lugar de la identidad y del ser, algo con lo cual tenemos que trabajar para en la dirección de la cura, desarmar ese destino. Esa es la propuesta, digamos, del trabajo, de lo que vengo a plantearles con el texto de Borges. Muchas gracias, Ana. Seguro. Bueno, muchas gracias. Hay un montón de puntas súper interesantes. Yo anoté para que no se me escape nada. Algo se me va a escapar. Yo pensaba que la incertidumbre puede generar placer y angustia porque marea, digamos, ¿no? Y esto de que la certeza es ridícula, que me pareció interesante. No sé si la palabra era ridícula, pero a mí me quedó ridícula. Y que la salida tampoco es el pensamiento controlador. Eso me pareció tan interesante. Y me acordé de una experiencia de fin de análisis que yo le acabo de proponer a una paciente que dice, bueno, ya pasó mucho tiempo, podríamos ir terminando. Y yo lo quería comparar con un fin de análisis que a mí no me cerraba,
porque la paciente, si bien tenía una larga terapia y demás, estaba muy enojada y ella decía que lo que estaba, que ella le preocupaba estar tan enojada porque tenía miedo de enfermarse físicamente. Bueno, yo respeté y le dije, bueno, te estás yendo enojada, pero después se verá por qué y qué pasó. Se ve que no, en este tiempo que le dedicamos, no pudimos ver por qué razón era, y después efectivamente se enfermó. Se enfermó, salió, la operaron, salió, qué sé yo. Pero entonces cuando esta otra paciente me propuso como terminar por ahora, ella tiene un área que no estaba usando. Ella cuando yo la conocí escribía poesía. Cuando yo la conocí estaba muy deprimida y su poesía era muy negra, pero era un aspecto que ella quería, digamos, desarrollar. Y en el último tiempo estaba trabajando muchísimo en investigación científica y nada que ver con la poesía. Entonces yo le propuse que hiciéramos menos sesiones, pero que ella me mandara poemas y que yo le iba a contestar con acuarelas, que en este momento estoy muy entretenida con las acuarelas. Y le encantó la idea. Todavía no la empezamos a implementar, pero ya en breve la vamos a implementar. Después les cuento qué pasó. Pero como esos otros discursos, esos otros lenguajes, y yo escuchaba que ella se venía quejando de que estaba haciendo demasiados trabajos de investigación y que trabajaba demasiado. Pero cuando le dije que por qué no retomaba la poesía, le encantó y decidió que iba a reciclar lo último que recordaba que le había gustado o que la representaba y que lo iba a actualizar o tomarlo como un disparador. Bueno, después les cuento qué pasa con eso, pero eso. Muchas gracias. Bueno, ahora Viviana. Hola, Sebastián. Bueno, un gusto tenerte acá y muchísimas gracias por este trabajo tan interesante. A mí me surge preguntarte en la relación, ¿no? Y en tu experiencia entre el destino y tu trabajo, digamos, en la cura, en cuanto a la transformación, cuando se suscitan accidentes. En este sentido, ¿qué pasa, ¿no? Con esto de el ideograma, el perceptograma, estos conceptos de cómo trabaja, ¿no? La mente de un bebé cuando cuando en el embarazo, en el proceso de gestación, la madre o la familia vivencia un accidente trágico, ¿no? Donde se pierde, por ejemplo, ¿no? Un hermano de la madre, ¿no? O sea, cuando es por accidente y no por enfermedades que, bueno, que en la casuística tenemos siempre millones de ejemplos. Entonces, como que, bueno, me interesa como pensar siempre cuál es la impronta que tiene, ¿no? En ese bebé, en formación y en el destino de toda esa familia, esa pérdida. Y por otro lado, si después ese bebé se transforma en analista, ¿no? Cuando pero muy específico. No, esto, bueno, Sí, eso, bueno, sí. eso abriría más. Ya es una supervisión, ya es una supervisión. No es una supervisión, obvio que no. Pero es un caso, Viviana, es un caso que No, es una experiencia. O sea, es un caso, pero también es una experiencia, es una experiencia que se repite a veces en determinadas familias, que yo la he escuchado más de una vez. que tienen un accidente y el chico se hace psicólogo. Eso No, que hay pérdidas por accidentes en las gestaciones. Sí, claro. No, eso, no, obviamente. Que después llegan al consultorio, no, obviamente. Claro. Pero que hay una cuestión de destino en relación a esa pérdida. Esa es la pregunta. La relación con el... Pero bueno... Mirá, déjame, lo pienso. La primera respuesta es no sé, porque soy sincero. Pero aparte hay que no saber, porque la inteligencia se genera cuando uno no sabe las cosas. Si las sabemos todas, no
no se genera inteligencia, se genera otra cosa. No sé, me parece muy interesante pensar, sí puedo entender desde que lo que te puedo decir es que hay, como sabemos psicoanalíticamente, un funcionamiento orgánico en una familia y desde la teoría del trauma y cómo se afecta lo que le pasa a un otro significativo, eh, cómo hay una coordinación emocional que se establece en esos lazos y en donde se pueden dar múltiples destinos de esa situación, ¿no? Pero que sí que también hay una idealización, me parece, a veces de nosotros los psicoanalistas de la panza de la mamá, no sé si porque la teoría la hizo un hombre o no sé bien por qué. Mi abuelo decía que también ahí adentro se corren peligros. No, no es un lugar muy lindo, que tiene muchas cosas importantes para el desarrollo, pero que también ahí se corren ciertos peligros. Entonces estamos atravesados por esa situación. Me parece interesante pensar que quien pasa o una familia o que es afectado indirectamente por una situación disruptiva o directamente traumática, puede tener implicancias en su desarrollo, seguramente, ¿no? No sé, creo que no contesté tu pregunta, así que le hice caso a Bion que dice que la respuesta es la maldición de la pregunta. Este, espero que no y que sigamos pensando en el tema. Gracias, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Es cierto que Bion dejaba siempre abierta la respuesta. Fue muy interesante todo lo que fueron proponiendo, pero está bueno dejarlo abierto, ¿no? Y seguir accediendo a nuevos territorios de oscuridad. Sí, y dialogando un poco con lo que decía Ana María, hay una idea de una ciencia como idealizada en lo tecnócrata y lo obsesivo, digamos, ¿no? Eh, a mí me gusta más el lado de lo creativo, que, pero bueno, eh, y se establece como verdadero esa salida obsesiva también, ¿no? Y por ahí no sé si es tan, a veces se vuelve algo muy tautológico, ¿no? Por eso, bueno, una de las temáticas es cómo que roza este trabajo, es, bueno, cómo circula el destino. En un accidente, por ejemplo, eh, nosotros decimos que intervienen, digamos, uno de los factores son las circunstancias o situaciones de cambio. ¿Por qué? Porque cambia el lugar del azar. Cuando uno tiene establecidos ritos, hábitos, que va de un lugar a otro y hace una cosa repetitiva, tiene circunscripto el riesgo y el azar en determinados lugares, donde sabe que se expone un poco más o un poco menos, pues sabe que va a cruzar la calle Cabildo y después va a ir a tal otro lado. Y cuando algo, la persona se enamora de alguien que se le cruzó, eh, se tiene que mudar, no sabe si anotarse en APA o en Abdeva, o tiene alguna situación conflictiva del estilo, el azar se vuelve no un azar newtoniano, sino un azar más cercano a lo cuántico, en donde empieza como a forma parte del sistema de su azaroso y la turbulencia es mayor, y entonces eso pensamos que favorece a que se produzca un accidente en forma de excepción también. Cuando se estanca se madura mal, se madura con... Miguel, no se te escucha bien. Miguel quiere preguntar. Desmuteate si querés preguntar, Miguel. Yo estaba pensando. No Yo sé. estaba pensando cuando hablas del azar, de la teoría de Monod entre el azar y la necesidad, en 1920, ¿no?
cuando habla que fluctuamos entre esos dos aspectos, entre el azar y la necesidad. Pero es cierto que es muy interesante que ante situaciones de cambio, el cambio puede ser un cambio catastrófico, como siempre vemos, ¿no? En el sentido de la evolución, donde hay que tolerar toda la turbulencia, como decía recién Sebastián, poder soportar, patear el tablero, también la subversión de valores, pero siempre apoyados en una invariancia, ¿no? Que es lo que en nuestra perspectiva es la mirada psicoanalítica. Pero cuando todo eso no se puede tolerar, es como que se produce una catástrofe, ¿no? Y son los momentos, digamos, donde el accidente también marca a través de la catástrofe un cambio catastrófico que tal vez estaba, ¿no?, en vías de producirse y no se pudo producir por una serie de situaciones azarosas, como está diciendo Sebastián, que pueden revelar o no otros mundos, ¿no?, otros universos. Pero tratar de no ser, digamos, tan, podríamos decir, tautológicos, ¿no?, que no sean como sentencias, ¿no?, que sino que tengamos siempre presente lo que decía Bion respecto a la verdad, que es la verdad que surge de ese vínculo, del vínculo con el otro, ¿no?, la verdad del vínculo, la verdad vincular, no una verdad absoluta como certeza, que sería ridícula, ¿no? Aunque sí aparentemente más cómoda que la duda y la incertidumbre, pero la duda y la incertidumbre nos permite el acceso a la creatividad. Pero me parece muy interesante, cuando vos hablabas, yo dije, bueno, vamos a ir introduciendo toda la temática de accidentes que trabajó tanto Julio, ¿no? Y que realmente abre a mundos, podríamos decir mundos superpuestos, ¿no?, respecto a situaciones que de pronto, como vos lo establecés en el trabajo, nos enfrentan ante el azar, ante el hecho, como me dijo una vez alguien, me dijo, bueno, pero ¿por qué sucedió esto? Y me dijo, porque somos humanos, ¿no? Y a los humanos les pasan cosas, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Y Y es como yo digo importante no siempre, saber, para Bion lo destaca así, porque nosotros podemos plantear un determinismo inconsciente, como dice Freud, pero es importante no saber. Si Borges se accidentó y a partir de ahí empezó a escribir, no es que no vayan a golpearse la cabeza contra una ventana para escribir Borges, digamos, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Del accidente no funciona de esa manera. Lo segundo que hay que pensar es que hay una convergencia. El padre había muerto hacía 2 meses, el padre se llamaba como él. En el cuento Sur también hay un juego con el mismo nombre del antepasado y que él ahora uno toma el lugar del otro. Esa era la ampliación de este trabajo, pero bueno, no se podía poner todo, igual tampoco lo hubiera cumplido, pero él se accidenta, bueno, y se golpea la cabeza y está en la cama y sufre esas alucinaciones y entra en ese estado crepuscular en donde entonces por ahí se separa un poco del padre, empieza a trabajar de otra manera. El padre también tenía aspiraciones literarias y como era muy riguroso aparentemente, según los estudiosos de Borges, que yo no lo soy, pero me gusta, lo leía de chico un montón y me gusta mucho estudiarlo. Bueno, él se accidenta. Hay que pensarlo eso, ¿no? Porque esa situación es por lo menos un momento de vulnerabilidad. Y entonces podemos empezar a trabajar, si fuéramos los analistas de Borges, al lado de él, para preguntarle y para acompañarlo en ese duelo que está detrás, el duelo del padre, lo que le está pasando con su vista, y lo que le pasa a él con su vida,
y poder entender qué se expresó en ese accidente en que se golpeó y qué sentido tiene para el paciente. Es decir, el sentido se lo va a dar el paciente. Y eso es también algo fundamental en la teoría psicoanalítica, que los sueños nosotros no le decimos, bueno, usted soñó con una casa, entonces vaya y cómprese un coche, o vaya y haga tal cosa, sino que empezamos a entender, podemos tener una idea general de qué puede representar esa situación, ¿no? Como la idea de continente contenido, bueno, algo sale de una cosa, entra en otra, bueno, debe ser que quiere volver con la mamá, qué sé yo, no sé, una idea general de lo que está pasando, pero después vamos a trabajar con lo que trae el paciente. Me hizo acordar el comentario de Viviana, un paciente mío, que él tuvo un accidente con la madre la chocó un auto y se fracturó, y él era muy, muy chiquitito, no estaba en la panza, pero era muy, muy chiquitito, y él tenía sueños terroríficos en donde se despertaba gritando. Y entonces trabajamos sobre eso, ¿no? Sobre algo, un ataque de pánico en el sueño, no sé, una situación, y solo se empezó a interrelacionar una cosa con otra. No sé si podemos, creo que la actitud científica es la de no saber. Lo cierto es que esos ataques de pánico nocturnos se le pasaron. Y trabajando y hablando del tema, poniéndolo en palabras y entendiendo, no sé si es tanto por la interpretación, pero sí por la contención de las emociones que se ponen en juego en una situación de accidente, por el trabajo con los sentidos que le otorga el propio paciente y cuánto podemos nosotros pesquisar y ver que está muy cargado de contenidos superyoicos, de autoflagelación, masoquistas, etcétera, y que podemos desarmar, y si desarmamos eso va a emerger un sentido detrás, digamos, sin, más naturalmente, entre comillas. Sí, como algo que emerge, ¿no? Que emerge en el vínculo, ¿no? Sin forzamientos y sin etiquetas, ¿no? Porque trabajar el psicoanálisis del accidentarse no es ponerle una etiqueta, ¿no? Que si se accidentó es por esto, por el otro, por aquello, porque no sabemos, ¿no? Como remarca Sebastián y como lo leímos en Eigen, ¿no? Yo no sé, el libro de Eigen, Yo no sé, ¿no? Que habla justamente de la importancia de colocarse en ese lugar para abrir la mente a la intuición y al descubrimiento creativo. Yo no sé lo que puede aparecer y no No decir que obturar, no obturar, por decir no personalidad saturar la idea. cancerosa, claro, no saturar la idea, ¿no? Y no, si no son sentencias, ¿no? En vez de caminos de transformación y de descubrimiento, que es lo que podemos ofrecer, ¿no? Sí, iba por ahí mi pregunta, ¿no? En relación a la experiencia y a cómo a veces hay un destino de ciertas situaciones traumáticas que preceden, ¿no? Al individuo y que de alguna manera aparecen ligadas de alguna manera en relación más adelante o no. ¿Y qué pasaba si esto se daba, digamos, también en la gestación, ¿no? Pero bueno, era eso, era como No, pero un sí, poco. pero es una pregunta muy interesante porque Bion ya habla, ¿no? Así como Raskowski hablaba del psiquismo fetal, Bion también habló de los protopensamientos, de las protoemociones, de todo lo que lo que va apareciendo en el útero, y decía justamente que el cordón umbilical era de doble vía, que la madre le iba transmitiendo al bebé un montón de, como decía Sebastián, ¿no? De sensaciones, de temores, de impresiones, de ensueños también, ¿por qué no? Pero que era como un cordón de doble vía, que había muchísima, digamos, transmisión y que ya se gestaba dentro del útero. Por eso Bion sostenía que la reverie era
la reverí materna. Nosotros ampliamos esa palabra a nuestro trabajo, a muchas áreas, pero para Bion era la materna porque decía que se establecía dentro del útero, en el momento de la concepción, se establecía la reverí, se empezaba a establecer. Entonces la atribuía mucho a la madre y a la madre biológica, ¿no? Después las cosas fueron cambiando y nosotros lo fuimos ampliando, ¿no? Ese concepto, y lo aplicamos en distintas situaciones. Pero hay mucho de eso que se transmite en los primeros estadios, ¿no? Donde se empieza a conformar el animalito humano. También se dice fue un accidente cuando alguien quedó embarazado. Claro. No sé cuán accidental fue. Exacto. Claro, también se dice eso, sí, fue un accidente, ¿no? O sea, que había un deseo encriptado, ¿no? O como amordazado, pero que estaba presente de alguna forma, ¿no? Sin querer queriendo. Claro, ya sea para la vida o para la muerte, puede terminar en un aborto también, ¿no? Nosotros planteamos como un arco, un espectro accidentogénico, en donde situamos accidentes donde están más determinados por el determinismo inconsciente y accidentes más en el polo del azar o de la estadística. Con todo, el sujeto se va a expresar en cómo se defienda también, en cómo se posicione frente a ese elemento azaroso que se le presenta, como digo yo, medio arbitrariamente, digamos, ¿no? Porque nadie se merece un accidente, como nadie se merece una enfermedad, o algunos que se lo merecen no la tienen, también. Ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo. Eso lo dejamos para la próxima. Es una experiencia con mis hijas, que una vez mi hija me dice, mi amiguita tal tuvo un ups. Ups, le digo, ¿cómo que un ups? Sí, pues, o sea, salió con un pato y está embarazada. Salir embarazada era un ups. Y así como eso, tuvieron varios ups, ¿no? Con otras chicas. Un ups. Está bien, las onomatopeyas expresan más que 1000 palabras, podríamos decir. La verdad que sí, la verdad que sí, sí. Bueno, vamos llegando al final, realmente fue un encuentro riquísimo, mereces otro aplauso y además no te vas a ir tan fácil porque vas a venir de vuelta, así que te vamos a invitar de vuelta, para seguir hablando de todos estos campos que abriste que son tan necesarios y tan interesantes. Y ojalá puedas compartir tu trabajo porque da mucho para pensar. Sí, si el autor me lo permite, yo se los envío. Cómo no, con mucho gusto y cualquier consulta también acá estoy. Bueno, fantástico. Necesitamos oscurecer nuestros cerebros para poder ver algo de luz. Eso. Me sentí muy cómodo y muy emocionado de charlar con ustedes, así que nada, cuando quieran, para mí es un lujo. Compartir con ella y con todos ustedes, fue muy rico el intercambio y me llevo anotaciones y cosas para pensar. Qué suerte. Bueno, muchísimas gracias. Una alegría tenerte, ya sea en el mundo que cambia y también en el espacio de Autor Bion, o sea que ahí ya tenemos otro lugarcito. Bueno. Así que, bueno, hasta la próxima, Hasta la próxima. Ahora tenemos un poco de vacaciones porque el miércoles que viene estoy en Perú, estoy con los colegas peruanos en Perú. Bien. Y después vemos para el otro miércoles qué hacemos. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Hasta muy pronto. Yo voy a hacer ahora, voy a bajar el video. Sí, Mirta, te escuchamos. No, gracias a Sebastián y a mí me emociona mucho porque, bueno, la relación que tenía con su abuelo y que hoy él esté acá,
hablando de esos temas que empezó y que investigó tanto su abuelo. A mí me parece hermoso. Maravilloso, sí, la transmisión del La legado. transmisión, el Sí. legado y la Sí. transmisión de sentido. Pero como Sí. dijo Freud mencionando a Goethe, ¿no? Lo que has heredado de tus antecesores, Transfórmalo, hazlo tuyo. conquístalo, ¿no? Para poseerlo. Y él está en plena conquista. Así nos conquistaste a Totalmente. todas. Nos conquistaste a todas. Bueno, muchas Hasta la gracias, muchas próxima. gracias a Karin Felicitaciones. Voy a también. hacer el video que es para circulación del grupo. Si vos estás de acuerdo, puedo hacerlo público. Con todo gusto, sí, sí. Bueno, entonces, hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.